Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Yo soy Gus Walker. Una vez más les comparto un video demostrativo en el cual vamos a ver las condiciones y funcionamiento de un reproductor de cassettes que originalmente sería una grabadora de voz en formato cassette estándar, pero previo a este video ya se hizo las pruebas pertinentes y solamente sirve para cuestiones de reproducción de música, las cuales vamos a poder escuchar usando el mismo altavoz que tiene incorporado el equipo, o bien podemos sacar la señal de audio hacia un sistema de bocinas externo, un amplificador, etcétera, ¿ok? Entonces, este equipo generalmente lo he visto bajo las marcas Califone, Panasonic, General Electric, entre otros, pero es la primera vez que me toca ver la versión de Texas Instruments. La verdad, esa es la marca más conocida por fabricar equipos de calculadoras científicas y de todo tipo. Ahí está, Texas Instruments Program Recorder, ¿ok? Una grabadora de programa, ¿ok? Entonces aquí vemos su panel de controles de reproducción y grabación. Vemos que tiene la rejilla de micrófono incorporado que, a decir verdad, no está funcionando. Es decir, no podemos grabar con micrófono, el micrófono interno original, tampoco usando uno externo, y tampoco podemos grabar usando un dispositivo externo por línea de micrófono. No se puede, ¿ok? Vemos del otro lado que tiene su contador de cinta, el cual sí está funcionando, pero miren, aquí a un costado del contador de cinta tiene pues un huequito, que ahí debería estar un botón para reiniciar lo que es el contador de cinta a 3 dígitos en ceros. Ok, también vemos aquí el logotipo de Texas Instruments. Ok, y aquí al frente o al medio del equipo vamos a ver un botón. Bueno, es una barra de desplazo, el cual solamente va a servir para aplicar una pausa, o simplemente si lo queremos dejar en modo reproducción. Ok, por ejemplo, ahorita está listo para reproducir y lo desplazamos todo a la izquierda y está aplicada una pausa. Es una pausa electrónica a través de un interruptor de desplazo, ok, a diferencia de otras unidades que sí tienen la pausa mecánica usando uno de los botones. Entonces ahorita está en pausa, lo volvemos a dejar otra vez en modo reproducción, ok, y quedará listo para reproducir los cassettes, ok. Allá al fondo vemos que ya estamos conectados con su cable de corriente alterna, que por cierto es muy difícil de conseguir porque es un cable que tiene los orificios más cerrados, no es el típico cable de 8 infinito. Vamos a ver si les puedo mostrar aquí. Mira, por ejemplo, este es el cable que actualmente lo puedes encontrar en muchos equipos, pero el cable que usa esta unidad grabadora, vamos a desenchufarlo, es muy diferente. Aquí vamos a ver la diferencia. Mira, por cualquier cosa, por una mínima cantidad, no son iguales, ok. Vamos a ponerlo así y ahí le vamos a dar un zoom. Mira, ahí puedes ver que realmente son diferentes. El de arriba es más cerrado que el de abajo. Entonces, si tú quisieras usar este cable en ese equipo, no se recomienda porque vas a abrir los pivotes, que es donde hace contacto este cable. Entonces, lo recomendable es usar el que debe llevar. Ok, entonces vamos a volverlo a dejar conectado. Ok, y por eso digo que es un cable que ya en estos tiempos 2023 ya prácticamente es difícil de encontrar, ya no se encuentra muy fácil, ok. Bueno, entonces, ok, antes de seguir con la reproducción de cassettes, mencionamos que tiene su manija extendible para llevarlo a donde tú gustes. En la parte posterior está todo muy bien. Número de serie, bueno, no lo tengo aquí a la mano. Ah, sí, acá está. Estaba fijándome acá, pero recordé que aquí lo tiene, ok. Número de serie, terminación 289, ok. Ese es el número de serie
terminación 289. Ok, modelo correcto, vamos a ver acá, Texas Instruments, modelo PHP 2700. Ok, utiliza 4 pilas tamaño C, 1.5 volts cada una. Ok, para sumar en total 6 volts. El compartimento de las pilas está en óptimas condiciones. Ahí lo podemos ver, mira, está perfecto. Y del otro lado también está muy bien conservado. Ya es muy difícil encontrar este tipo de equipos que no tengan sus terminales en esa condición. Generalmente ya están todos carcomidos, oxidados, llenos de salitre, etcétera. ¿Okay? En esta sección vamos a ver que tenemos, por supuesto, el cable de conectar, el cable de corriente alterna, y tenemos salida, bueno, tiene también, perdón, un conector para adaptador de corriente directa 6 volts, el de la izquierda. Ok, le sigue una salida para audífonos o lo que son altavoces externos, como ya les mencioné. También tenemos una entrada para micrófono. Ok, y este es también parte del adaptador. Y por último, lo que es el control de volumen. Ahorita ya lo tenemos al mínimo, y aquí con una bandita indicando su máximo nivel. Vamos a recorrerlo todo a la derecha para minimizar, ponerlo al mínimo. Esta otra perilla es de control de tono, es más grave, y todo a la izquierda es más agudo. Vamos a dejarlo en punto medio. Ok, entonces, bueno, siendo todo eso, vamos a ir directamente con lo que es la reproducción de cassettes, y más adelante vamos a conectar nuestro cable de 3.5 milímetros que va a ir conectado, proviene de nuestro amplificador, ya que está listo. Ok, bueno, entonces vamos a abrir aquí la compuerta y vamos a reproducir este cassette. Ahí está. Igual se puede quedar abierto, no hay problema. Vamos entonces a darle playback. Ahí está. Y escuchamos. Máximo volumen. Más grave. Más agudo. Ahí se acabó la canción. Que siga. Vamos a aplicar pausa. Ahí está. Seguimos. Ok. Este tipo de dispositivos, el altavoz que tienen no es un altavoz dedicado a cuestiones de música, por eso no lo vamos a escuchar tan fuerte. Entonces, lo que yo recomiendo más en este tipo de dispositivos, como fueron diseñados precisamente para hacer grabaciones de voz, no tanto para escuchar música, vamos a mejor conectar nuestro cable de 3.5 a la salida de audífonos, que a su vez sirve para salida de altavoces externos. Entonces vamos a bajar aquí todo el volumen lo vamos a bajar. Igual el tono va a estar en lo más grave posible, y vamos a jugar con eso, y vamos a poder apreciar mejor escuchando, siendo conectados a un amplificador. ¿Okay? Ahora sí, vamos a escuchar. Ok, y ahí está listo el ampli. Vamos a darle playback. Ay, caray. Muy fuerte, ¿cómo se escuchó? Ok, ahí vamos. Ok, no, estamos recorriendo el otro. Ahí está.
vamos a aplicar una pausa. Ahí está. Y vamos a adelantarlo. Quitamos una pausa. Okay. Lo único malo de este equipo cuando estás conectado a un amplificador es eso. Cada vez que hagas un playback, un stop, vas a escuchar ese retumbido. Entonces será más conveniente bajarle un poquito al amplificador. Ahí está, para evitar precisamente esos golpes ahí en el equipo. Ok, entonces vamos a bajarle un poquito aquí al ampli, ok, para evitar eso. Y de hecho, aunque lo bajemos, sí se escucha. Ok, otra vez. Y acá le vamos a bajar. Ok, stop. Ok, vamos a adelantar más. Le bajé un poco al amplificador porque para evitar esos golpes de sonido. Ok, a ver, vamos a escuchar. Ok, este está, siempre se confunde uno aquí al lado. El de mero abajo es el control de volumen, este es el de tono. Ok, vamos a subir un poquito al master, volumen general. Ahí está. Controles de volumen. Ok, vamos a stop. Ahí está. Ahí está. Bajando todos los controles, tanto de la casetera como del amplificador en este caso, nos evitamos ese golpe de audio. Ok, entonces para evitar precisamente pues sí, sonidos inesperados. Ok, vamos a expulsarlo. Ahí está. Listo. Ok. Y de hecho aquí donde se apoya el cassette está muy curioso porque tiene una sticker y ahí dice de qué lado es donde va el carrete nuevo, y en este caso cuál es el carrete que va a rebobinar.
Por ejemplo, en este caso aquí, Take Up es el que está absorbiendo toda la cinta, es el que se encarga de ir rebobinando todo. Y aquí el Supply Reel es precisamente la cinta nueva, ¿okay? El carrete con la cinta nueva, ¿okay? Ya casi ninguno de estos reproductores de cassette tienen ese indicativo, pero en este modelo sí lo trae todavía, ¿okay? Entonces, pues básicamente eso es. No es un equipo muy difícil de operar, está muy fácil, solamente conectándolo, como ya les mencioné, a un equipo amplificado, a unas bocinas que tengan suficiente potencia y listo, ok. En este caso estamos utilizando el cable de 3.5 milímetros con un acople de 1/4 para el amplificador, y pues realmente está bien. Lo que me gusta de este equipo es que tiene su control de tono, entonces ya pudimos apreciar que la música, el audio lo puede lanzar más agudo, más grave, ok, y listo, ok. Lo que son la velocidad de rebobinado también está muy bien, ok. Ahí vemos que sí, realmente sí está rebobinando bien a buena velocidad, ok. Vamos a darle la vuelta. Ok. Igual vamos a dar review. Acá también. Se supone que el rodillo de la derecha es el que tiene mayor peso ahorita. Ok. Ahí está. Este equipo no tiene autostop, por lo cual hay que detenerlo manualmente. Ok. Vamos a regresarlo. Vamos a darle un playback. Y vamos a ver que si se termina la cinta, a ver si se tiene por sí misma, aunque no creo. Ok, sí. Tiene autostop. Ok, otra vez. Ya el contador de cintas pues sí está avanzando. Ok, ahí quedó. Ok, ahí lo tienen. Ahí está. Un dispositivo de Texas Instruments, que la verdad sí me sorprende ver esta marca que haya fabricado un grabador de cassettes. Generalmente yo conozco esa marca y muchos la conocemos por las calculadoras, ya sea calculadoras estándar o calculadoras científicas. Texas Instruments es más conocido por ese tipo de equipos, más no por equipos de cassette como en este caso. ¿Okay? Entonces, pues bueno, el equipo está funcionando bien para reproducir las cintas, solamente que para cuestiones de grabación no es útil, ¿ok? Si quieres grabar con micrófono externo, con dispositivo móvil externo, tampoco no va a ser posible. Entonces, solamente para cuestiones de reproducción. Y el equipo externo, en este caso bocinas, amplificador, depende mucho de cómo lo configures también, etcétera, ¿ok? Y recuerda pues bajar todo el volumen en esta unidad y en el amplificador también, para evitar los golpes de sonido también, ¿ok? Pues bueno, eso sería todo de mi parte. Llegamos al final de este video, espero les haya sido de utilidad. Si les gustó, apoyen con un like, compartan, comenten, suscríbanse y estén pendientes de nuevas actualizaciones. En la descripción están nuestros enlaces directos para Instagram, nuestra página en eBay, también nuestra tienda en Mercado Libre. Y pues bueno, también nos pueden contactar vía Instagram, mandar un mensajito, ahí estamos al pendiente, comentar aquí en el video, todo ahí estaremos más que nada al pendiente para atender sus inquietudes, ¿ok? Saludos a todos, muchas gracias por ver este video, muchas gracias a la gente que se suscribe y a la gente que participa comentando aquí en los videos, ¿ok? Yo soy Gus Walker, me da mucho gusto estar con ustedes, que tengan un excelente día, nos vemos, hasta luego, bye bye.